Te voy a hacer una pregunta de esta tarde, fíjate. Hoy me voy a poner aquí en plan pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Como creyente, ¿qué es lo que tú piensas que necesitas más? Como creyente, ¿qué es lo que tú piensas que necesitas más? ¿Una cosa o las que tiene? Una cosa. Yo sé que podemos decir muchas cosas, pero como creyente, conociendo tu vida espiritual, tu vida delante de Dios, ¿qué crees tú que es lo que tú necesitas más? Como habéis visto en Trovasar, ¿qué? ¿Valentía? Muy bien. Yo necesito la dirección del Señor. Muy bien. Valentía, la dirección del Señor. Morir a muchas cosas. Morir a muchas cosas. Muy bien, muy bien. Yo sabiduría. Sabiduría. No como el rey Salomón que después a última hora me dio la pata, pero sabiduría para saber dirigirme en la vida cristiana, para saber hablarle a las almas, sabiduría para mi vida propia, para saber cómo actuar yo en todo momento, sabiduría del Señor. Sabiduría. Muy bien. ¿Alguien más? Aprender a descansar en el Señor. Aprender a descansar en el Señor. Muy bien. Hay muchas cosas que necesitamos, hermanos. Muchas cosas. De alguna forma, todas estas cosas que habéis comentado vosotros, de alguna manera, está reflejado en lo que necesitaba David. David necesitaba algo muy importante en su vida. Cuando tú lees los salmos de David, o ves su vida en Reyes, en Crónicas, etc., David era un hombre que le pedía muchas cosas al Señor. Era un hombre que dependía absolutamente de Dios. Y cuando no dependía de Dios, dependía de él, así le iba. Un hombre que dependía mucho acerca del Señor. Pero él tenía una necesidad básica, importantísima, que engloba todas estas cosas que estamos diciendo. Hay un momento en la vida de David en la que él escribe un salmo que ha pasado, todos los salmos han pasado a la posteridad, todos los salmos se leen todos los días en todo el mundo, se predica en todos los domingos y estudios durante la semana, también se estudian los salmos nutren la vida de la iglesia, ya no solamente la vida, cúltica del pueblo judío, de los creyentes judíos, porque la mayoría no creen, pero los creyentes judíos. Hoy en día, en el pueblo de Dios, como cristianos en la iglesia del Señor, una de las cosas que necesitaba David continuamente, importante en su vida, que le pedía al Señor que lo hiciese, era que David necesitaba un pastor. David necesitaba un pastor en su vida. El salmo más importante que se conoce, porque todos los salmos son importantes, el salmo posiblemente, por lo menos a nivel del mundo, que se conoce, es interesante que en todas las películas, incluso las películas españolas, cuando se ven el camino del cementerio, todo siempre se dice el mismo salmo, la misma oración. Siempre, el Salmo 23. Cosa que David no escribió el Salmo 23 para que se recitara en un cementerio. Ni siquiera esa era la idea de confortar a las personas que habían muerto. No era esa la idea. Confortar a las personas que habían muerto, no, a las personas que familiares de los que habían muerto. David necesitaba un pastor. Por eso, cuando David escribe el Salmo 23, lo primero que dice es: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esta frase es tan profunda. Este deseo, este anhelo de David es tan profundo que podemos llegar a estudiar esta frase, Jehová es mi pastor, sin meternos en el resto del texto, que en realidad lo que desgrana es la función del pastor. Podríamos llevarlo durante años, solamente podríamos estar todos los viernes, de lo que queda hasta final de año, todos los viernes, hablando de Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. David está escribiendo, llega un momento en su vida que dice: Jehová es mi pastor. No conozco nada más. Como sabéis, llevo 2 o 3 domingos predicando acerca del ánimo. Creo que es importante que estemos animados. Creo que es importante
que ante el desánimo Dios nos hable acerca del ánimo y podamos en la lucha que tenemos cada día, en la circunstancia que cada uno de nosotros tenemos que estar animados y tenemos que seguir animados porque Dios está en las batallas, Dios está en los hospitales, Dios está en los desencuentros, Dios está en todo momento de nuestra vida y necesitamos el ánimo que solamente Dios puede ofrecer. Y creo que pocas cosas son de tanto ánimo como decir, con los ojos cerrados, con el corazón levantado, decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Cuando los lobos vienen, Jehová es mi pastor. Cuando no puedo atravesar el río, Jehová es mi pastor. Cuando vienen momentos de negrura en la noche, Jehová es mi pastor. Cuando me traicionan, Jehová es mi pastor. Cuando las cosas no funcionan bien en la familia, Jehová es mi pastor. Cuando estoy solo, Jehová es mi pastor. Cuando estoy desanimado, Jehová es mi pastor. Podríamos llevarnos así y ver cómo el Señor es mi pastor. Es interesante que David nos dice: Jehová es el pastor de Jehová. Él dice: Jehová es mi pastor. En primera persona, David está diciendo: en las diversas circunstancias de mi vida, en las diversas situaciones de mi vida, Jehová es mi pastor, mío. David sabía lo que eran las ovejas. David sabía su trabajo de joven había sido cuidar ovejas, que no eran suyas, aunque eran suyas porque eran de su familia, de su padre. En el cuidado de las ovejas había peleado contra osos, había peleado contra animales, había defendido a las ovejas, había olido a ovejas, había dormido con las ovejas, había llevado al abrevadero a las ovejas, les había dado comida, protección, cuidado. Él sabía, cuando usa esta imagen, él sabe lo que está haciendo y sabe la importancia del pastor ante la oveja. La oveja, como todos sabéis, es uno de los animales. Mira que a mí me encantan las ovejas, mira que es un animal bonito. Yo veo un animal noble, las ovejas. Pero todos sabéis que las ovejas son muy tontas. Las ovejas no tienen una capacidad, no intuyen, no disciernen el peligro, no son precavidas, son capaces de caerse en un río, las ovejas son animales muy así, necesitan de un pastor que las cuide, que las proteja, que las ayude en todo momento. Y David, teniendo esa imagen en su corazón, sabiendo lo que las ovejas eran, y él como oveja de Dios, de su Señor, él dice: Jehová es mi pastor. Cuando tú estés en situaciones complicadas y difíciles, di con toda tu alma, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y después, en todo este salmo cortito, va desgranando David lo que él hacía también, va desgranando las funciones del pastor, pero comienza de esta forma tan potente, tan importante, tan hermosa: Jehová es mi pastor. El tuyo, dilo en primera persona: Jehová es mi pastor. No es el pastor de la persona que tengo detrás, que también. No es el pastor de la persona que tengo delante, que también. O del que tengo al lado. Es mi pastor. Eso es algo que tú tienes que tener presente siempre. Jehová es mi pastor. Apropiatelo cada día. Gózate en eso cada día, que el Señor es tu pastor. Dice en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 11, Isaías, capítulo 40, es un capítulo precioso, Isaías 40, que te animo a que lo leas también en tu casa. Dice Isaías capítulo 40, versículo 11, fíjate lo que dice. Isaías 40, versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice el texto: como pastor apacentará su rebaño. Y me interesa mucho esto, me anima mucho esto, porque dice: como pastor apacentará su rebaño. David está diciendo: él es mi pastor. Y aquí el texto bíblico está diciendo que él es el dueño del rebaño. El pastor es el dueño del rebaño. La oveja sabe que el dueño es él, y el dueño sabe que el dueño es él, que la oveja le pertenece, la oveja es suya. Aquí está diciendo su rebaño. Somos rebaño del Señor, hermano. Somos rebaños de Él.
las ovejas que aquí nos juntamos, cada una, la perniquebrada, la delgada, la que está pasando por un matorral, todas las ovejas que estamos aquí, somos de Él, y Él es nuestro dueño, Él es nuestro pastor. La iglesia es suya. Pablo está diciendo que Él es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el jefe de la iglesia, Cristo es el dueño de la iglesia. Todos los que estamos aquí somos miembros de la iglesia que Él derramó su sangre por ella. Cristo es el dueño absoluto de la iglesia. La iglesia no la componen un grupo de familias que son los dueños, o un grupo de hombres que son los dueños, o un grupo de personas que son los que más dinero dan, que son los que creen que pueden ser los dueños. La iglesia es de Él, no de ningún colectivo, no de ningún grupo, no de ninguna familia, no de ningún grupo, no de ningún hombre, de ninguna denominación. La iglesia es del Señor, y eso nos debe dar alegría. Porque aunque vengan vientos y vengan cosas importantes, la iglesia del Señor estará ahí, siempre estará ahí. El remanente del Señor siempre estará ahí, siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia es suya, porque las ovejas son suyas, porque el rebaño es suyo. Tú le perteneces, Él es tu pastor. Porque Él es tu dueño, su rebaño. Y fíjate que dice que este pastor, que somos sus ovejas, este pastor dice que en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Fíjate que el pastor va cogiendo y va y ve una oveja que está, a lo mejor se ha roto la pata, o está en malas condiciones, o le ha atacado un animal, y el pastor va, coge a la oveja, lo coge con sus brazos y lo sube y la pone en su pecho. Y está cuidando a la oveja. Y a lo mejor la lleva a un sitio para darle de beber, o para cuidarla, o para suavizar, para darle con las manos, darle un poco de calor, para simplemente cuidarla. Eso es lo que hace el buen pastor, eso es lo que hace Él. Coge a la oveja cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasándolo mal, coge a la oveja, la coge y se la pone en su seno. La coge con sus poderosos brazos, los brazos del pastor, y lo coge en su seno, y en su seno los llevará. Y fíjate que dice que este pastor, que es su rebaño, que en su brazo nos coge, que en su seno nos lleva, dice que este pastor pastoreará suavemente. Me encanta. Pastoreará suavemente a la recién parida. Hermanos y hermanas, necesitamos pastores. ¿Sabéis lo que la gente pide de verdad? ¿Sabéis cuando tú vas a una iglesia y tú estás con un consejo, con pastores, con ancianos? En realidad la gente, déjame decírtelo, lo tengo comprobado en mi vida, lo he visto en muchas ocasiones, la gente no quiere un gran predicador. Si es un gran predicador, muchísimo mejor, claro. A todos nos gusta gente que predique muy bien, nos anima, nos levanta. Un predicador enviado por Dios es algo maravilloso, que se lo pregunten a Juan Bautista. Es algo tremendo, maravilloso. ¿Queremos un buen predicador? Sí. ¿Queremos un maestro? También. Alguien que pueda enseñar la palabra, que pueda aplicar la palabra en nuestras vidas. Necesitamos un guía, consejero. Todas esas cosas necesitamos. Pero lo que realmente las ovejas quieren, lo que todo el mundo quiere, es un pastor que nos pastoree suavemente. Es un pastor que nos hable, un pastor que nos quiera. No queremos a gente que cuanto más preparado mejor, cuanto más conocimiento teológico tengan mejor, cuanto más hayan leído, conocido, preparado, conozcan la Escritura, mejor. Pero al final lo que uno quiere es una persona con la que tú puedas llorar, una persona con la que tú puedas desahogarte, una persona que te pueda escuchar, una persona que pueda abrazarte, una persona que pueda decir, no sé cómo ayudarte, pero voy a orar por ti. Una persona que no te recrimine, que tú le vayas a contar un problema y tú le digas, mira, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho eso? No. Necesitamos un pastor que nos pastoree suavemente. Yo he visto en la iglesia del Señor de todo tipo de cosas. Un día cuando escriba mi memoria, lo diré. He visto todo tipo de cosas. Pero una de las cosas que más me duele es ver a pastores, ancianos, líderes de iglesia tratar con la punta del pie a las ovejas. Los he visto.
También he visto lo contrario. También he visto lo contrario. Miembros de la iglesia, ovejas de la iglesia que tratan con la punta del pie al pastor. También he visto eso. Pero fijaros que cuando estamos en la iglesia necesitamos gente que nos escuche, hermano. Gente que nos abrace. No gente que nos den sermones. No gente que nos digan, cuando tú estás mal, lo que tú quieres es alguien que simplemente esté a tu lado. Por eso fijaros que dice que en su seno los llevará y pastoreará suavemente. Suavemente, no con rudeza, no con fuerza, no con gritos, no con imposiciones, no con decir, es que aquí se hace así. No, suavemente. Necesitamos ser pastoreados suavemente, sobre todo la recién parida, sobre todo los nuevos convertidos, sobre todo las personas que llevan poco tiempo en el Señor. Necesitan ser pastoreadas de forma suave, tranquila, con aceite, no con vinagre. Necesitamos hombres y mujeres que realmente tengan ese corazón. Lo que una iglesia, lo que la gente pide de verdad, hermano, es gente con corazón de pastor. Gente con corazón de pastor. Y el único que yo conozco que tiene un corazón genuino, sincero, que nunca va a fallar es Jesús. Jesús es nuestro pastor. Y como nuestro pastor, que somos su rebaño, nos va a llevar en sus brazos. Cuando tú estés herido, no te preocupes, te cogerá. Cuando tú no puedas andar, no te preocupes, te cogerá. Cuando tú no puedas amar, no te preocupes, te cogerá. Te cogerá y te llevará en su pecho. Y te llevará el tiempo que haga falta hasta que tú estés recuperado. Y te pastoreará suavemente. Suavemente. Como Él solamente sabe hacerlo. Dice en Isaías capítulo 58, el mismo libro, capítulo 58, versículo 11, dice, Isaías 58, versículo 11, dice, Jehová te pastoreará los domingos, Jehová te pastoreará en Semana Santa, tampoco dice eso. Jehová te pastoreará en los retiros de iglesia, anota, estoy confundido, no. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. El pastor, Jehová es mi pastor, es tu propiedad. Tú eres propiedad del pastor. Somos ovejas que tenemos un dueño. Somos ovejas que tenemos un pastor. Somos ovejas que el pastor nos lleva en su brazo, nos coge en su seno cuando estamos mal y nos pastorea suavemente. Y es un pastor que siempre está ahí con nosotros. Siempre. Siempre. Yo no estaré siempre contigo. Tú no estarás siempre conmigo. Incluso los matrimonios muchas veces tampoco están el uno con el otro. Los padres con los hijos pasa igual. Pero tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Esa promesa es la que nos dice aquí. El Señor te pastoreará siempre. Incluso cuando tú pienses que estás perdido, también. Porque a veces pensamos, es que yo estoy perdido, es que me he apartado. Déjame recordarte algo que tú sabes también como yo. El buen pastor deja las ovejas y va en busca del que está perdida, de la oveja perdida. A veces decimos, me he perdido, llevo mucho tiempo sin ir y tal. El buen pastor te va a pastorear siempre. Y lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo, cuando volvió y el padre estaba allí mirando a ver si volvía el hijo pródigo. Y cada día se ponía en el camino, mirando en lontananza, en el horizonte, a ver si venía el hijo, hasta que un día ve que aquí hay una figurita. Y cada vez se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que ve que es su hijo, el perdido. Pero ese padre siempre ha sido padre. No ha habido ni un solo segundo de su vida que no haya sido padre. Ese padre, aunque el hijo le ha puesto una navaja en el corazón, aunque el hijo le ha hecho daño, aunque el hijo lo ha abandonado, el padre no. El padre siempre ha estado ahí, esperando que su hijo volviera. Y volvió. No hubo ni un solo microsegundo que no fuese su hijo. Las ovejas perdidas, no hay ni un microsegundo que no sean ovejas. Siguen siendo ovejas. Ojo, digo las ovejas que son de Él, las que conocen a Cristo. Hay otras ovejas que dicen que son ovejas y en realidad no son creyentes. Pero todos conocemos historias, hombres y mujeres. Aquí mismo tenemos algunas de personas que han sido ovejas
y se han descarriado, porque eso es una cosa que pasa con las ovejas, se descarrían. Y pueden pasar años, hasta que esa oveja descarriada pueda volver al redil. Pueden pasar años, hermano, pero el texto dice, Jehová te pastoreará siempre. Esto es una terapia para el corazón, una terapia para el alma, una terapia para la oveja. El Señor te va a pastorear siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Cuando tú estés seco, como muchos de los pecados que tenemos, cuando tú estés seco, el Señor nos dice aquí, en las sequías saciará tu alma. Cuando tú estés seco, cuando tú no tengas agua en tu vida, cuando no tengas la plenitud, cuando parece que el Espíritu Santo te ha abandonado, en las sequías saciará tu alma. Es el único que yo conozco, es el único pastor que yo conozco que va al desierto, hace así con la mano y convierte el desierto en un manantial. Es el único pastor que yo conozco, que va al desierto y hace ¡bum! Y sale de pronto los mares, y donde había arena ahora hay peces. Eso es lo que hace el Señor. En los momentos de sequía que todos pasamos, de desierto, el Señor sacia tu alma y dará vigor a tus huesos, te fortalecerá y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. El pastor, nuestro pastor, nos ayuda, nos coge, nos guarda. Nuestro pastor está ahí siempre con nosotros, nos pastorea siempre, con ternura, con cariño, y siempre en los momentos complicados nos dará aguas, porque es nuestro pastor. Siempre va a ser nuestro pastor. Nunca va a dejar de ser nuestro pastor. Como los padres nunca dejan de ser padres del hijo descarriado. Siempre será nuestro pastor. Mira lo que dice en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 20. Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que dice, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, no dice un pequeño pastor, no dice un pastor pequeñito, no dice un pastor débil, dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Tenemos a nuestro pastor que nos cuida, tenemos a nuestro pastor que nos alienta, tenemos a nuestro pastor que nos lleva en su seno, tenemos a nuestro pastor que nos apacienta siempre, tenemos a nuestro pastor que es el gran pastor. El gran pastor. Cuando tú hables con la gente, dile, yo tengo un gran pastor, yo tengo un gran pastor que me guía. Y la gente te dirá, ¿cómo? Sí, yo tengo un gran pastor. ¿Quieres conocerlo? Se llama Jesús de Nazaret. Yo tengo un gran pastor. Y tenemos que estar confiados, un gran pastor con un gran corazón, un gran pastor con un gran conocimiento, porque es infinito, un gran pastor que también tiene un gran trono al que podemos acercarnos a él. Un gran pastor que tiene un gran trono y que nos da una gran salvación. Esto es tremendo. Esto es tremendo. El autor de Hebreos nos dice que el Señor nos ha dado, ¿cómo vamos a descubrir una salvación tan grande? Y Dios nos ha dado esa salvación tan grande. Tenemos una salvación grande. Tenemos un Dios grande. Y tenemos un pastor grande, maravilloso. Este pastor que es grande, por encima de todo. El gran pastor de las ovejas. Hermano, tú y yo, en esta tarde, podemos decir, en los momentos malos, momentos complicados, en los difíciles, en la semana pasada, en la otra, lo que hay en la mañana, que pasado mañana, en cualquier situación, yo tengo una cosa, y sé una cosa, y lo sé con total certeza. Yo sé que tengo un gran pastor. Y eso nos debe de animar y de hacer que sigamos hacia adelante y mirarlo a él, porque nuestro pastor es
grande. Es el único grande. Todos los demás somos, todos los seres humanos, todos los creyentes somos aprendices del gran pastor, el Señor Jesucristo. Dice en 1 Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 25, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Y vuelvo un poco a lo que he comentado antes acerca del hijo pródigo, o de las ovejas que se descarrían. Muchos éramos así, ovejas descarriadas. Pero dice, pero ahora, el tiempo que María Ángel se llevó descarriada, se llevó descarriada. El tiempo que Pepe se llevó descarriado, se llevó descarriado. El tiempo que todos conocemos a gente que se ha descarriado, se ha llevado años descarriado. En Utrera tenemos varios casos también de hermanos y hermanas que se han llevado descarriados durante años. Pero fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Al pastor, al gran pastor y obispo de vuestras almas. Me encanta, porque en este versículo encontramos dos títulos, dos pasiones, dos formas, dos cosas que nos deben animar mucho. Jesús es nuestro pastor y Jesús es nuestro obispo. Nuestro obispo. La palabra obispo, por el contexto católico que tenemos nosotros, a veces nos puede rechinar un poquito, pero es una palabra bíblica, es una palabra preciosa, es una palabra con una connotación histórica importante. El obispo era la persona que estaba al cuidado de la iglesia. El obispo era la persona que le lanzaba un poquito el cuello, levantaba un poquito el cuello para ver la situación espiritual, la situación de la iglesia. El obispo era el submarino que va debajo del agua y sube el periscopio y está viendo lo que hay en el mar. Eso es lo que hace el obispo. El obispo mira por encima, ve las circunstancias, ve cómo va la iglesia, ve la necesidad de la iglesia, vigila también ante los posibles falsos predicadores, falsos maestros, porque está por ahí mirando por encima para que la iglesia vaya bien. El pastor está ahí en medio, el pastor está con las ovejas, el pastor toca a las ovejas, el pastor ora por las ovejas, el pastor visita a las ovejas, el pastor cuida, ama a las ovejas, pero el obispo está mirando por encima para ver cómo va la iglesia. El Señor Jesús es nuestro pastor que está con nosotros. Es el gran pastor de las ovejas, que está con nosotros animándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos. Y el obispo está así, el mismo Jesús, esos dos títulos maravillosos, está viendo a su iglesia. Está viendo cómo va su iglesia. Está viendo a los falsos pastores, a los pastores que están disfrazados de lobo y entran para comerse a los creyentes sencillos y humildes, para traer falsas doctrinas, para traer complicaciones y problemas en la iglesia. No todos los falsos maestros no todos los falsos predicadores traen una falsa enseñanza. Hay falsos predicadores que lo que traen son divisiones y problemas porque quieren que se haga las cosas como ellos quieren. Cuidado, hermano, porque nos debe de animar mucho saber que yo tengo un gran pastor. Yo tengo un gran pastor. Un gran pastor. Pero no solamente tengo un gran pastor, tengo un gran obispo que está velando por la iglesia, que está cuidando de su iglesia. El pastor y obispo de vuestras almas. Esto es hermosísimo, hermano. Cuando nos hemos descarriado, hemos venido al Señor de rodillas, avergonzados, hecho polvo. La mayoría de los que yo conozco que se han descarriado, cuando han vuelto al Señor, han vuelto avergonzados. Han vuelto avergonzados, llorando, habiendo sufrido mucho, y habiendo dándose cuenta de que durante una serie de años, por los motivos que sean, se han apartado del Señor. Pero vuelven al pastor, aquel que les cuidaba, aquel que les daba alimento, aquel que los pastoreaba suavemente. Vuelven al pastor, y el gran pastor y el obispo de nuestras almas nos recoge. No nos dice, ¿has vuelto a mí? Pues ahora ve de rodillas de aquí a Lourdes. No dice eso.
¿Has vuelto a mí? Pues ahora tienes que leer, tienes que saberte el Salmo 119 de memoria. No dice eso. ¿Has vuelto a mí? Pues ahora tienes que estar ayunando durante 5 días. No dice eso. ¿Has vuelto a mí? Pues ahora tienes que ofrendar todo lo que no has ofrendado estos años. No dice eso. El gran pastor de las ovejas, cuando volvemos a él, nos apacienta, nos coge en su seno, nos pastorea suavemente, nos alienta, nos ama y no nos recrimina absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo único que nos puede decir es: ¿estás arrepentido? Cuando decimos sí, el gran pastor de las ovejas te coge, te abraza y te besa. Mira lo que dice en 1 de Pedro, con esto voy a terminar. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. 1 de Pedro capítulo 5, versículo... Bueno, vamos a leer desde del versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe, se está dirigiendo a los pastores de la iglesia y le está diciendo algunas de las cosas que tienen que hacer como pastores, como ancianos de la iglesia, como obispos de la iglesia. Tienen que apacentar la iglesia de Dios, cuidando de ella, voluntariamente, con ánimo pronto, no como teniendo señorío, no como siendo dictadores, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, que yo me imagino después lo que se hará con esa corona. Se llevará a los pies del Cordero y se le tirará. Todas las coronas se tirarán a los pies del gran pastor. Pero fijaros, hermano, otro de los títulos que nos está dando aquí: el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Tenemos a Jesús como el gran pastor, tenemos a Jesús como el príncipe de los pastores, y tenemos a Jesús, el pastor humilde, que va en busca de la oveja que se ha perdido y que la apacienta, que la ama, que le busca los verdes prados y las aguas más limpias y cristalinas. El pastor que siempre está ahí suavemente, cuidando de ella, no por fuerza, sino suavemente, siendo ejemplo de la grey. Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesús es nuestro maravilloso ejemplo. Antes estábamos cantando una canción, estábamos diciendo que miremos a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús en la cruz, gracias Pablo. Tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Tenemos que mirar a Jesús en Belén. Tenemos que mirar a Jesús en Capernaum. Tenemos que mirar a Jesús en Nazaret. Tenemos que mirar a Jesús en la cruz. Tenemos que mirar a Jesús en la ascensión. Tenemos que mirar a Jesús siempre. Nuestra vida se basa en mirar a Jesús continuamente. Dichosos los ojos que ven a Cristo continuamente, en todos los momentos, y ven a Jesús en todos los momentos, en todas las etapas de su vida. Dichosos los ojos que dicen: tengo un gran pastor que me pastorea. Tengo al príncipe de los pastores. Al príncipe de los pastores. Eso es lo que hace el Señor. Por eso, cuando David empieza a escribir este salmo, David empieza de una forma tremenda. Jehová es mi pastor. El tuyo. Jehová es mi pastor. Cuando salgas de aquí, mañana, pasado, no olvides esto. Jehová es mi pastor.
puedas estar, di: Jehová es mi pastor. Cuanto más desalentado puedas estar, di: Jehová es mi pastor. Cuanto más triste puedas estar, di: Jehová es mi pastor. Y Jehová sabe pastorear. El Señor sabe pastorear. El gran príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, me pastoreará siempre. Siempre. Suavemente. Suavemente. Me cogerá en su seno, me cogerá en sus brazos, me protegerá, porque es el gran pastor, mi gran pastor. Te voy a proponer una cosa en esta tarde. Una cosa muy complicada, muy difícil. Estoy seguro que la mayoría lo vea. Te voy a proponer que digas en voz alta: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. 1, 2 y 3. El Señor es mi pastor. Amén. El Señor es... Yo pensaba que no lo vaya a hacer, que era un poco complicado. El Señor es mi pastor. Siempre. Y Amén. nada nos faltará. ¿Qué? Y nada nos faltará. Y nada nos falta. Nada nos falta. Perfecto. Amén. 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 Por si alguno quiere orar.